La hora exacta en México. Primera parte. En la actualidad, y conforme hay más desarrollo, más utilizamos la hora exacta para corregir nuestras actividades. En las citas de negocios, en viajes, en las diversiones y para todos nuestros actos contamos con la medida del tiempo en forma incondicional y automática. Sin embargo, poco sabemos sobre la forma en que se originó este servicio y de cómo y quiénes los proporcionan, y menos aún, de los sistemas que en el pasado se utilizaban en la ciudad de los palacios para este fin. Por 1867, la hora en México se daba a conocer en forma curiosa. Todas las noches, en la víspera, el astrónomo don Francisco Díaz Covarrubias determinaba la hora sideral, observando con el anteojo de pasos desde el observatorio recién instalado en la azotea del Palacio Nacional, que en aquel entonces solamente tenía 2 pisos. Así, cuando la estrella en turno pasaba por el meridiano del lugar, el astrónomo corregía un magnífico cronómetro de péndulo cuya desviación era menor que un segundo al día. Esta determinación, seguida de los cálculos que daban la hora solar media para el meridiano de la catedral, permitían ajustar el reloj maestro con que contaba el observatorio. Al día siguiente, a las 12, su ayudante izaba hasta la punta del mástil, que para tal fin se había instalado contiguo al observatorio, una esfera de unos 30 centímetros de diámetro pintada de rojo. Simultáneamente, el relojero de la ciudad, que acechaba por la ventanilla del reloj de catedral, al ver aparecer esta esfera roja en la azotea del palacio, hacía sonar las campanas del reloj y lo ajustaba para dar las 12 en punto. Los habitantes de la ciudad, al oír las inconfundibles campanadas, que en aquel tiempo se escuchaban en toda ella, ponían a tiempo sus relojes y se ufanaban en decir: «Estoy con la hora de catedral». Este curioso sistema duró 11 años, y el 5 de mayo de 1878 se constituye por decreto el Observatorio Astronómico Nacional, entonces situado en la Torre del Caballero Alto del Castillo de Chapultepec. Al día siguiente, 6 de mayo, se observa el tránsito de Mercurio por el disco del Sol, y a partir de esta fecha, las observaciones astronómicas se realizan desde allí, y se transmite la hora exacta a Palacio Nacional por medio de una línea telegráfica. En 1883 se traslada el observatorio a los históricos jardines del ex arzobispado en Tacubaya, edificio que ocupa el Colegio Militar. Don Ángel Anguiano, primer director del observatorio, comienza el proyecto del edificio que más tarde sería el famoso Observatorio de Tacubaya, con sus 4 cúpulas giratorias y equipado con los más modernos instrumentos, de fin de siglo, para la determinación del tiempo. De entre ellos, destacaba un finísimo cronómetro con péndulo de segundos al vacío, conservado a temperatura constante y que se mantenía dentro de un quinto de segundo al día. Ya en este siglo, el Observatorio de Tacubaya transmitía telegráficamente la hora exacta al Palacio Nacional, a los ferrocarriles y a la estación inalámbrica de Chapultepec, que a su vez la radiaba a intervalos convenidos, recibiéndose así en las capitales de provincia, en los puertos y por las embarcaciones en alta mar, a las 12 y a las 8 horas exactamente. La hora proporcionada correspondía a la del meridiano de Tacubaya. Es en 1932 cuando por decreto presidencial se implantan los 2 usos horarios que hasta el presente rigen la República Mexicana: la hora del centro y la hora del Pacífico, que corresponden a los meridianos 90 y 120 oeste de Greenwich, respectivamente. Cosa extraña, el meridiano 105, cuyo uso abarca la mayor parte de la República Mexicana, no se tomó en cuenta. En aquellas fechas se introdujo el servicio de la hora por teléfono y algunas radiodifusoras comerciales, entre las que destacó la radiodifusora XCW, comenzaron a dar la hora del Observatorio de Tacubaya, cuyo director era desde 1915 don Joaquín Gallo Monterrubio. Con la tristemente ocurrida demolición de aquel famoso observatorio de Tacubaya, se cerró toda una época representativa de un México tranquilo, en donde el tiempo transcurría sin mayores inquietudes ni sobresaltos.